Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Qué gusto es poderlos saludar en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Bienvenidos a Bien Dateado en Vivo, el magazine informativo de todos los colombianos, con esos temas que usted necesita saber para aplicar en su día a día. Saludamos especialmente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros en las diferentes regiones del país a través de nuestra señal abierta y además quienes lo hacen en nuestras plataformas digitales. Hoy con un nuevo tema del día, porque el país año tras año aumenta en su parque automotor. Las vías se encuentran saturadas de vehículos y a su paso la conducción errática fuera de las normas, sin dejar al lado ciertas imprudencias y fallas humanas, nos llevan a siniestros viales, que por fortuna son atendidos por una cobertura obligatoria, primaria e inicial que tienen los conductores en todo el país. Estamos hablando del SOAT, un seguro que ampara a los conductores frente a choques que dejan lesiones en personas afectadas. Este seguro es muy importante y en este Bien Dateado vamos a contarles cómo funciona a fondo, qué cobertura tiene, qué tipo de fraude se está cometiendo a la hora de expedirlo, pero sobre todo cómo se ejecuta su asistencia. Recuerda que si usted tiene preguntas, si tiene inquietudes frente al SOAT, en minutos los vamos a estar resolviendo con un abogado experto, especialista en estos temas que estará atendiendo sus solicitudes. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación, va a encontrar esa línea de WhatsApp 312-487-0413, en donde nos puede dejar sus comentarios y preguntas por medio de audios, por medio de notas de voz. También tenemos habilitada nuestra transmisión en Facebook Live. Aquí usted nos puede escribir en los comentarios. Nos encuentra como Canal Institucional. Y la línea telefónica nacional a la que nos puede marcar el 220-0707. 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Empezamos porque el seguro de accidentes de tránsito SOAT es una responsabilidad que no se debe dejar de pagar, pues el no hacerlo, en caso de un accidente, puede salir muy costoso en todo el sentido de la palabra, como le ocurrió a Andrés García. Con esta historia comenzamos este Bien Dateado sobre lo que debe saber acerca del SOAT. Un olvido involuntario al no pagar el seguro de accidentes de tránsito SOAT a tiempo es la causa por la que Andrés García esté pasando por un momento muy difícil después de causar un accidente en una de las vías de la capital colombiana. Compré un vehículo usado con mucho esfuerzo, principalmente para llevar a mi mamá a exámenes de control, médicos, poderme desplazar mejor hacia mi trabajo y otras cosas, compartir más con la familia. Con el gran infortunio de que provoqué un accidente. Precisamente iba a reclamar los medicamentos que son de urgencia. En ese momento, al girar a la izquierda, venía una moto a gran velocidad y choqué. Cuando fuimos a revisar el tema de los papeles, principalmente el SOAT, pues estaba vencido. Entonces no pude conciliar con esa persona, o más bien esa persona no concilió conmigo. Entonces fue un gran problema para mí porque al estar el SOAT vencido, me tocaba a mí, con mi dinero, poder responder al conductor de la moto. Entonces, al no ser así, al no haber un acuerdo, llegó tránsito y el carro se lo llevaron para los patios. Entonces ya me causó otro problema porque tenía que pagar patios, comparendo y el tema del SOAT. Y colaborarle al conductor o prácticamente responderle por el accidente, porque siempre fue bastante grave. A causa de este error involuntario, hoy en día pues, el carro se encuentra en patios, entonces tengo que pagar grúa, comparendo, indemnizar al afectado y nuevamente adquirir el SOAT. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que seamos más responsables en el momento de tener un vehículo. Comprar nuestro SOAT y verificar siempre, todos los días, de que esté en perfectas condiciones, así no lo tengamos físicamente. Realmente no es una excusa hoy en día decir que no portamos los documentos o que no los podemos adquirir cuando tenemos un vehículo sabiendo que contamos con medios tecnológicos. Uno de ellos lo podemos hacer a través de internet, de forma virtual, y no necesitamos cargar precisamente físicamente este documento. Lo pagamos y en el transcurso de 12 horas ya nuestro SOAT se encuentra activo.
se puede adquirir de forma virtual. Eso también evita que provoquemos accidentes o que si nos provoca un accidente, pues no se vaya a mayores causas, y en este caso económicas. Jairo Gómez, asesor de seguros para vehículos, opinó sobre el caso de Andrés. De acuerdo al caso de Andrés, en donde tuvo un accidente y en ese accidente no tenía el SOAT con su renovación al día, no se puede hacer absolutamente nada. Es una obligación y por ley está estipulado que todos los vehículos tienen una vigencia anual sobre la renovación y no se puede evadir en ningún momento el tema del SOAT. Son errores que se cometen a diario, pero principalmente fue error mío al no verificar al salir de casa que los papeles estuvieran al día, principalmente un documento tan importante como el SOAT. Entonces este es uno de los miles casos que nos pasan y debemos estar pendientes siempre al utilizar un vehículo, tengamos nuestros papeles al día, porque muchas veces nos sale más costoso cuando ocurre un accidente que pagar el SOAT u otro documento. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito es un requisito que debe tener un propietario de vehículo y tiene como propósito garantizar el cubrimiento en caso de un siniestro vehicular a las víctimas de accidente o muerte. Este seguro debe expedirse de manera anual y su valor varía dependiendo del tipo de automotor. El SOAT es el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Es un seguro que tiene un fin social, busca proteger a las eventuales víctimas de los accidentes de tránsito, víctimas fatales y víctimas de lesiones. Son varias las normas que regulan el SOAT como seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Dentro de estas podemos encontrar la Ley 769 del 2002, que en su artículo 42 señala la obligatoriedad para que todo vehículo que transite por el territorio nacional porte este seguro. Debe entenderse que se trata de vehículos a motor. De igual manera, el artículo 131, literal B2 de la misma norma, establece que en caso de incumplirse con esta exigencia legal, la multa o la sanción será la equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigente e inclusive la inmovilización de su vehículo. ¿Qué cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito? Básicamente cubre a las víctimas de los accidentes. Es un seguro de personas. Cubre todo lo que tenga que ver con lesiones, tiene unos amparos por muerte, pero es importante tener presente que es un seguro de personas, que cubre a las víctimas que se ven involucradas en un accidente de tránsito y no corresponde a un seguro de daños a bienes, no cubre daños a bienes. Si usted tiene un accidente, tuvo un accidente, un automotor y sufrió lesiones personales, eso lo cubre el SOAT, pero los daños materiales no son cubiertos por el SOAT. Para eso existen otro tipo de pólizas de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué no cubre el SOAT? El SOAT no cubre los daños materiales que se causen con el vehículo asegurado, es decir, los costos de reparación de otro vehículo no están cubiertos por este seguro. Tampoco cubre las incapacidades transitorias. Si una persona sufre una lesión y le dan 15 días de incapacidad, 30 días, este tipo de perjuicios tampoco está cubierto con este seguro. Existen distintos valores en la tarifa del SOAT y esto depende básicamente de las características de los vehículos. Para definir ese valor de cada póliza se tiene en cuenta el estado del vehículo, el tipo de vehículo, la antigüedad, el cilindraje del vehículo. También para vehículos de servicios públicos se tiene en cuenta su radio de operación, el número de pasajeros que admita el vehículo de servicio público y de esta manera se establece la tarifa. Otra de las normas que regulan el SOAT como seguro obligatorio para accidentes de tránsito es el decreto 56 del 2015. En ese decreto se establecieron distintas definiciones, como quiénes son los beneficiarios, cuáles son las coberturas del SOAT, cuáles son los montos que cubre. Este decreto es importante porque también determina los procedimientos a seguir para que los beneficiarios o las víctimas de un accidente de tránsito puedan acceder a través de la aseguradora del SOAT a las indemnizaciones a las que tienen derecho.
Este decreto también establece lo pertinente a los términos para presentar las reclamaciones, es decir, un ciudadano no puede hacerlo en cualquier momento, sino precisamente en los momentos señalados por la ley. Por tanto, este decreto es de vital importancia para el área del seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Esta norma también establece lo que tiene que ver con reclamaciones en caso de vehículos en fuga o en caso de vehículos sin SOAT. ¿Quién cubre en esos eventos los daños sufridos por las víctimas, fatales o inclusive lesiones? Esto lo define el decreto 56 del 2015. Estamos en directo en este Bien Dateado hoy hablando sobre el SOAT, todo lo que usted necesita saber. En minutos estaremos despejando sus dudas con un experto en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Recuerda nuestros canales de comunicación donde usted puede participar en tiempo real desde ya con nosotros. Nos puede dejar sus comentarios, sus consultas a través de notas de voz cortas en el 312-487-0413. Además está disponible nuestra transmisión en Facebook Live donde puede interactuar con nosotros en la red social. Aparecemos como Canal Institucional en Facebook y puede marcarnos, si prefiere, desde cualquier región de Colombia al 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Por ahora nosotros hacemos una pequeña pausa para mensajes institucionales, pero en segundos regresamos con mucho más aquí en Bien Dateado en Vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. 2:15 de la tarde, los acompañamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado en Vivo hablando sobre el SOAT. Entramos a nuestro contexto. Bueno, y es que según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre 2019 y 2021 entraron en circulación 1.677.255 nuevos vehículos, aumentando el parque automotor del país a más de 17 millones. Y aunque estas cifras sin duda proyectan un aumento de actores viales en las calles y carreteras de Colombia, se ha detectado que en el seguro obligatorio pues todavía hay personas que se lo están pasando por la faja, como se dice popularmente, esto en su expedición. Un asunto grave a la hora de afrontar los siniestros y dejando a la deriva a las víctimas de estas situaciones. En este Bien Dateado hablando de SOAT, le doy la bienvenida al doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de FASECOLDA, Federación de Aseguradores Colombianos. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado, pero sobre todo por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y este es un tema de muchísima actualidad, sí señor. Sin duda alguna, doctor Gómez, empezamos esta conversación indagando un poco y entender y saber cuál es el actor vial que más incumple con la actualización del SOAT en ese sentido. Pues es un poco irónico, pero son los que más accidentes tienen. Para resumir un poco las cifras, en Colombia hay 16 millones de vehículos y de esos 11 millones son motocicletas. Las motocicletas son las que tienen la más alta accidentalidad. Y a pesar de ello, el 61% de las motocicletas que ruedan por las calles y las carreteras del país no tienen SOAT. Doctor Gómez, las ambulancias que atienden un accidente de tránsito, un siniestro vial, ¿deben transportar a los lesionados a cualquier centro de atención médica o hay una institución de salud específica a donde deben llevar a los afectados? No, la norma dice que la ambulancia debe llevar al herido del accidente de tránsito al centro asistencial hospitalario más cercano disponible. Claro está, quienes hacen, digamos, la operación del primer contacto con el herido tienen que evaluar la gravedad de las lesiones y obviamente puede ser que el centro hospitalario más cercano no sea el más idóneo para atender la gravedad de una lesión, de un accidente. Pero en principio lo que no debe suceder es que se lleve a un herido de un extremo al otro de la ciudad simplemente porque existe, digamos, el interés de que sea hospitalizado en ese centro. Hay que llevarlo al más cercano porque pues puede estar en peligro su vida si el tiempo que transcurre es demasiado largo. En la práctica, doctor Gómez, ayúdenos por favor a entender cómo funciona finalmente el SOAT.
Pues el SOAT es un seguro universal. Cualquier colombiano, así no tenga SOAT, si es víctima de un accidente en una calle o en una carretera del país, está cubierto por el SOAT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted es un peatón, usted no tiene SOAT, pero fue atropellado en un accidente de tránsito, usted tiene derecho a ser atendido por el SOAT. Entonces, de alguna forma, es un seguro universal que cubre a todos los colombianos. El seguro tiene diferentes capas. La primera, pues obviamente es la de la atención médica, la cirugía si es necesario, la hospitalización si es el caso, y los productos farmacéuticos que sean necesarios para la recuperación del herido. El SOAT cubre hasta 26 millones de pesos para esos rubros específicos. Si el accidente es demasiado grave y el costo de la atención médica supera los 26 millones de pesos, ahí entran en juego los otros componentes del sistema de seguridad social, ya sea la ARL, la EPS, o si usted tiene un seguro de salud, obviamente ellos cubrirían por encima de estos 26 millones de pesos que cubre el SOAT en su como primera capa de atención médica. Finalmente, doctor Gómez, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted le entregaría a todos los colombianos al momento de solicitar la expedición del SOAT? Pues primero que verifiquen que efectivamente es expedido por una compañía de seguros que esté autorizada para el ramo. Lamentablemente hay gente que falsifica los SOAT, cosa que es muy triste porque el SOAT pues es un seguro que salva vidas. El año pasado hubo en Colombia 700.000 heridos en las calles y carreteras de Colombia. Es una cifra gigantesca y todos ellos pues fueron atendidos con cargo al SOAT. Y por lo tanto tener el SOAT vigente es una garantía para cualquier persona que opere un vehículo de ruedas, de 4, un camión, un bus. Sin SOAT las consecuencias económicas pueden ser muy graves en caso de que lamentablemente ocurra un accidente. Pues es el doctor Miguel Gómez Martínez, presidente de FASECOL, acompañándonos en este Bien Dateado para entender el contexto y a quien le agradecemos, doctor, por su compañía. A ustedes, una feliz tarde para todos. Y es que justamente el SOAT brinda una atención amparada y normada ante la ley colombiana y además brinda una asistencia médica, quirúrgica, farmacológica, hospitalaria y en fallecimientos a la hora de presentarse un siniestro. Aquí les presentamos la cobertura y los beneficios que tiene este seguro. El SOAT básicamente tiene 4 coberturas. La primera y creo que la más importante es una cobertura de prestaciones asistenciales, que eso significa básicamente que una persona que tiene un accidente de tránsito debe ser atendida en cualquier clínica u hospital. Esa es la primera. La segunda es, si lamentablemente una persona fallece, se le paga una indemnización a sus herederos y adicionalmente un auxilio funerario. La tercera prestación que se reconoce se da cuando hay una pérdida de capacidad laboral. Entonces, cuando la persona tiene una pérdida parcial, se le paga una indemnización. Y la última es el reconocimiento de los gastos para el traslado de las personas del lugar del accidente hasta la clínica o el hospital. Cada una de esas coberturas tiene unos topes, unos límites por víctima, que en el caso de los gastos médicos son 800 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es la cobertura que normalmente o más se afecta cuando hay un accidente de tránsito. Y esta cobertura, como lo indicaba, aplica por víctima y no hay un límite de eventos en el año que puedan ser cubiertos por un mismo SOAT. Lo que se busca con el SOAT es que haya una cobertura para todas las personas que resulten involucradas en un accidente de tránsito, ¿sí? No tener el SOAT constituye una infracción al Código Nacional de Tránsito, entonces es obligatorio para todos los vehículos que transitan en Colombia contar con un SOAT vigente. Los beneficios son varios. El primero de ellos es que tiene una protección patrimonial. El hecho de no tener un SOAT y causarle un perjuicio, un daño a una persona en su integridad, pues normalmente bajo legislación colombiana no tendría que responder por esos perjuicios.
El SOAT le permite cubrir esos daños a la integridad que pueda ocasionar a esas terceras personas, pero además también está cubierto él y todos los ocupantes del vehículo. Es que el SOAT es un seguro obligatorio, reglado, significa que sea reglado, que la ley establece cuáles son las coberturas y cuáles son los costos asociados a la adquisición de un seguro como este. Mientras que los seguros todo riesgo son seguros voluntarios. Otra diferencia bien importante es que la finalidad del SOAT es la protección de la integridad física de la persona, mientras que el seguro todo riesgo tiene dos coberturas básicamente. Tiene una cobertura que ampara el vehículo, ya no a la persona sino al vehículo, y otra que ampara el patrimonio del asegurado cuando éste se ve envuelto en una situación de responsabilidad civil. Entonces, si yo atropello a alguien con un carro, a esa persona, si bien va a recibir las prestaciones del SOAT, esas prestaciones se activan por el hecho único de haber tenido un accidente de tránsito, mientras que la indemnización que yo le deba pagar es la que se cubre a través de un seguro todo riesgo. Es muy importante escoger adecuadamente el seguro todo riesgo. Entonces la ley establece unas tipologías, unas clasificaciones de vehículos que cambia entre una moto y un carro particular o uno de servicio público, un vehículo pesado, el valor de la prima que se paga. Las motos tienen una tarifa diferente a la que tienen los vehículos familiares, pero en términos de beneficios, es decir, la cuantía de las prestaciones en el SOAT son exactamente iguales para todas las personas, independientemente del vehículo que se haya involucrado. Por el contrario, sí, cuando hay o se requiere una indemnización por incapacidad total y permanente o por muerte, pues la reclamación se puede hacer directamente a la compañía. La recomendación es que no lo hagan a través de terceros ni utilicen terceros, sino que contacten directamente a la compañía para hacer estas reclamaciones. El SOAT no ha escapado de un entramado de fraudes que pueden presentarse desde la expedición, pasando además por la solicitud del mismo cuando sucede un incidente en la vía. Aquí les contamos las malas prácticas que algunos cometen ante el SOAT, además las sanciones a las que usted se puede ver envuelto. El SOAT es uno de los seguros que más altos índices de fraude tiene y ha tenido durante los últimos 10 años. Vemos que hay tres componentes fundamentales en el fraude al SOAT. Uno de ellos es cuando las personas, los individuos, defraudan a las compañías aseguradoras de SOAT, pues buscan que les presten atención médica, ¿sí?, con cargo a un seguro obligatorio de accidente de tránsito, cuando la lesión que han sufrido proviene de un accidente común o de algún tipo de enfermedad diferente a un accidente de SOAT. Otro de los componentes fundamentales del SOAT o de los actores fundamentales en el fraude al SOAT son las IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que conocen realmente de actos que van en contra del SOAT, de personas que buscan atención porque tienen accidentes diferentes, y las mismas instituciones le prestan servicios sabiendo que no son o que no provienen de un accidente de tránsito. Adicionalmente, inflan las facturas para tratar de, digamos que, sacarle el mayor provecho al SOAT. Y desde hace aproximadamente 2 años estamos teniendo una modalidad de fraude que va orientada a los compradores o a los tomadores de SOAT. Los fraudes principales que se presentan, uno es la póliza prestada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me accidento en un vehículo que no tiene SOAT, entonces acudo a alguna persona, un amigo, un primo, un familiar, un vecino que tiene un vehículo asegurado y utilizo ese SOAT para que me atiendan en un accidente que pudo haber ocurrido. Otro de los casos, pues, de los más reiterativos es precisamente cuando una persona tiene accidentes de índole deportivo, ¿sí?, llega a la institución prestadora de servicios y es ahí donde le prestan un servicio médico argumentando que se trata de un accidente de SOAT. Y aquí puede ser que la persona lleve el SOAT e invente la historia, o que la IPS sea la que invente la historia y facilite un SOAT para la atención del caso. Son esas como las principales fuentes. Igualmente en la compra ya es la estafa que se está haciendo a los tomadores del SOAT a través de redes sociales vendiéndoles documentos falsos. Hoy en la práctica las compañías de seguros
tienen muchísimas herramientas gracias a la tecnología para blindarse un poquito de todas estas tipologías que estamos viendo. Por ejemplo, gracias a las tecnologías de la información, ellos tienen aplicativos en línea en los cuales las IPS o los centros de atención médica deben cargar la atención médica que se le brinde a una víctima de accidente de tránsito dentro de las siguientes 24 horas a un aplicativo propio de las compañías de seguros a través de Fasecolda, quienes ofrecen ese servicio. Las pólizas de SOAT se expiden en línea. En ese sentido, no es posible negar y legalmente ninguna compañía puede abstenerse de emitir una póliza de SOAT a quien se lo solicite. La naturaleza del SOAT es que es irrevocable y un vehículo solamente podría tener un SOAT por vigencia. La persona que esté transitando por una vía sin el SOAT vigente se expone a dos sanciones principales. La primera es una multa de conformidad con la Ley 769 de 2002, consistente en una multa de un salario mínimo. La segunda es inmovilización de su vehículo y los costos accesorios que esto tendría. Los costos de SOAT se están incrementando cada vez precisamente por esos fraudes en el SOAT y desde la parte nuestra también buscamos judicializar a las personas que cometen esos fraudes, es decir, presentar las correspondientes denuncias o acciones penales en contra ya sea de las personas o también de las IPS que se están prestando para esto. Entonces tenemos la parte de prevención, de tratar de demostrar que no se deben cometer esos fraudes, de que la persona entienda que no debe llegar a cometer esos fraudes, pero también cuando ya los cometen que tengan un castigo por parte de la ley y de la justicia, pues que muestre también que realmente no es conveniente realizar ese tipo de fraudes. (2:30 de la tarde en todo el territorio nacional. Nos acompañamos en este Bien Dateado hablando sobre el SOAT. Todo lo que usted necesita saber sobre este seguro obligatorio en caso de accidentes de tránsito. Este seguro que brinda además una atención necesaria e indispensable que puede salvar su vida. Abrimos nuestros espacios de preguntas para conversar con ustedes. Aquí usted nos puede plantear sus inquietudes, sus interrogantes frente a nuestro tema del día. Estamos listos para orientarlos con los expertos. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación que ya están habilitados. Va a encontrar ese abanico ahí en la línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted nos deja sus preguntas por medio de audios cortos, por medio de notas de voz. También los queremos leer en la transmisión que estamos originando en Facebook Live. Recuerde que en esta red social nos encuentra de forma sencilla como Canal Institucional. Puede marcarnos en vivo aquí en nuestro programa a ese número que está apareciendo en sus pantallas, el 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y para realizar nuestra dinámica nos acompaña a esta hora nada más y nada menos que el doctor Juan Fernando Arias. Él es representante de un grupo de abogados y quien además trata estos temas especializados en el SOAT. Si usted tiene preguntas, desde ya le puede empezar a generar la interactividad y la interacción a nuestro especialista invitado. Doctor Juan, bienvenido, qué gusto poderlo saludar. Buenas tardes a usted, a todos ustedes. Estoy grato por estarlo cuidando. A esta hora, doctor Juan, tenemos una pregunta de un primer televidente que se comunica a nuestra línea nacional. Está desde Bucaramanga. Nelson Gómez, a quien saludamos con las buenas tardes. Nelson, bienvenido a Bien Dateado y adelante con su pregunta. Muy buenas tardes a Bien Dateado y al doctor Arias. La inquietud es la siguiente. Ocurre que el sábado 4 de septiembre del 2020, un primo de 45 de edad sufrió un accidente de tránsito donde estuvo involucrado él, que iba manejando su moto, y un conductor ebrio que lo atropelló por la parte trasera y lo dejó en estado de coma desde ese día, sábado 4 de septiembre, hasta el viernes 4 de junio del 2021. Estuvo hospitalizado en varias oportunidades intraclínicamente en la clínica que siempre le prestó el servicio, sí. Pero desafortunadamente en la última hospitalización se contagió de COVID-19 y falleció. Durante el proceso de hospitalización se alcanzó a calificar por el respectivo fondo de pensiones, dándole una incapacidad de 72.57 que se reclamó ante la respectiva Junta Regional, pero no se alcanzó el proceso de calificación porque él falleció. Sí, señor. Bueno, en este caso, doctor Juan, ¿cómo podemos ayudar a Nelson? ¿Cómo lo podemos orientar frente a lo que él nos plantea?
A ver, Nelson, muy buenas tardes. Para este dentro de las coberturas del SOAT existen 4 que ya anteriormente mis colegas ya la habían comentado. La primera que eran 800 salarios para atención médica. Segunda cobertura que son 180 salarios para indemnización por incapacidad permanente, pero como en este caso Nelson, su familia falleció, tiene derecho a una indemnización de 750 salarios mínimos diarios vigentes, que son alrededor de 25 millones de pesos en la actualidad. Aunque se lo van a liquidar en la fecha del salario mínimo del año que es 2020. ¿Quién tiene derecho a la indemnización? Los familiares directos, la esposa y el cónyuge, o sea, el cónyuge y los hijos en partes iguales. Perfecto, Eso doctor Juan. sí, si no tiene hijos o esposa, pues tendrían derecho, como lo dice el Código Civil, ya siguiente de los padres, en condiciones iguales, si no tiene padres, los hermanos. Bueno. De esa forma, Doctor Juan, permítame un instante, vamos a tratar de recuperar un poco la comunicación con usted para entender un poco más la explicación que le genera a todos nuestros televidentes hoy en este tema tan fundamental para todos los colombianos, hablando sobre el SOAT. Si usted tiene preguntas, si tiene inquietudes, dudas, recuerde que desde ya las puede plantear al 312-487-0413, ahí atendemos sus notas de voz. Si prefiere nos puede marcar en directo en tiempo real al 220-0707, si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Además, los estamos leyendo en las plataformas digitales. Pero ¿se han preguntado acaso cómo se saca el SOAT y qué requisitos se exigen para su expedición? Aquí 2 expertos en el tema amplían más información de servicio acerca de este seguro tan importante. Toma nota. El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Se adquiere fácilmente por canales digitales, estaciones de servicio, almacenes de cadena y cualquier punto autorizado por las compañías aseguradoras. Los requisitos son muy básicos, simplemente es tener la tarjeta de propiedad del vehículo y los datos de la persona a la que va a quedar la póliza. Es obligatorio tenerlo, pero para aportarlo se sugiere mantenerlo en una fotografía, en un PDF o simplemente imprimirlo para cuando el agente de tránsito lo pida. Sin embargo, se puede consultar por el RUT. El SOAT funciona cuando hay un accidente de tránsito que involucra lesiones o muerte. Este tiene una cobertura de gastos médicos, gastos farmacéuticos, incapacidades permanentes, muerte o gastos funerarios. Es importante tener claro que cuando se ve un accidente de tránsito simplemente se asiste a una entidad promotora de salud y ellos tienen la obligación de atender todos los gastos ya mencionados. Existen 3 formas distintas para obtener el SOAT. La primera y una de las más utilizadas es a través de Internet. Allí las aseguradoras tienen establecido un icono para generar los SOAT y también para generar el pago correspondiente. El segundo método utilizado es físicamente a través de locales en las grandes superficies o algunos locales que tienen venta de repuestos, también tienen expedición de SOAT. La tercera y una de las más recomendadas es a través del corredor de seguros, ya que es una persona de confianza para el cliente y posee toda la información del vehículo y del cliente. La segunda pregunta relacionada con el SOAT es ¿qué requisitos me piden para expedir mi SOAT? La primera es la tarjeta de propiedad, porque allí están los datos del vehículo, especialmente la placa. Y la segunda es la cédula, porque está toda la información de la persona a quien se le va a expedir el SOAT. Igualmente me van a exigir el pago del SOAT para que entre en vigencia, el cual entrará en vigencia a la medianoche del día en que se emite o del día en que se emite y el día de vigencia que se estableció. Tercero, ¿es requisito portar físicamente el SOAT? No, no es requisito. A partir de la resolución 4170 de octubre del 2016 ya no es requisito. Sin embargo, es mejor portarlo físicamente, lo sugiero yo, ya que algunos policías de tránsito podrían objetar que lo lleva consigo y podrían intentar sancionarlos.
Entonces siempre recomiendo imprimirlo y mantenerlo en la guantera. Avanzamos en este Bien Dateado en Vivo hablando sobre el SOAT, todo lo que usted necesita saber sobre este seguro obligatorio en caso de siniestros viales. Y nos acompaña el doctor Juan Fernando Arias, él es representante de Arias Quintero Abogados. Bueno, doctor Juan, tenemos más preguntas a esta hora de nuestros televidentes, por eso permítame, me voy para nuestra línea nacional. ¿A quién tenemos en nuestro teléfono? Televidentes, por eso permítame, me voy para nuestra línea nacional. ¿A quién tenemos en nuestro teléfono? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Clara Inés Rivera Ríos. Perfecto, bienvenida a Bien Dateado y adelante con tu pregunta. Será tan amable, mi inquietud es que yo tengo, gracias a Dios, una moto. Sí. Lo que pasa es que... Adelante, te escuchamos. Sí, tengo una moto y lo que pasa es que yo pago cada año pues el seguro obligatorio, el SOAT. Y la verdad que casi no lo utilizo. He escuchado en varias ocasiones que a las personas que no utilizamos casi el SOAT, claro que es un requisito que hay que hacerlo, tomarlo, pagarlo. Pues nos hacen un descuento, pero yo cuando voy a cancelar siempre, cada vez le suben más al SOAT. No le bajan, sino que le suben cada vez. Mi inquietud es eso, ¿qué ley hay para que hacerla real, vigente, para que nos hagan el descuento a las personas que no utilizamos el SOAT? Perfecto, inmediatamente le trasladamos ese interrogante a Juan Fernando Arias, abogado especialista en estos temas. Doctor Juan, ¿a qué se deben estos incrementos por el cual pregunta nuestro televidente? No, claro, eso era uno de los requerimientos que cada día las personas estaban haciendo más. El Congreso Nacional este año sacó una ley nueva donde reglamentó unos descuentos para las personas pues que no tienen ninguna incidencia sobre su seguro. A partir del 2022 ya está reglamentada la ley y en una primera oportunidad se puede acceder a un 10% de descuentos para las personas pues que no hayan utilizado su SOAT. A través de su agente comercial, la persona que le está usted comprando el SOAT, van a entrar a liquidar ese descuento porque le van a analizar que usted durante su vigencia del SOAT no tuvo ningún requerimiento. Perfecto. Abogado, permítame a esta hora saludo a Álvaro, quien se encuentra aquí en la capital colombiana, en Bogotá. Álvaro, bienvenido a Bien Dateado. ¿Y cuál es su interrogante? Álvaro, quien se encuentra aquí en la capital colombiana, en Bogotá. Álvaro, bienvenido a Bien Dateado. ¿Y cuál es su interrogante? Álvaro, te escuchamos. Adelante. ¿Cuál es su interrogante? Gracias, yo tengo un interrogante sobre los accidentes. En caso de fallecimiento, ¿quién cubre los gastos funerarios o algo, o ese aspecto, mejor dicho? Perfecto, inmediatamente le preguntamos al doctor Juan, que nos acompaña a esta hora en directo en este Bien Dateado. Doctor Juan, en esos casos, ¿quién cubre? El SOAT determina una incapacidad de 750 salarios mínimos diarios vigentes, que son alrededor, en este momento, de 25 millones para cubrir gastos de indemnización y muerte. Tienen derecho los familiares directos, en este caso sería el cónyuge y los hijos. Si no tienen ni cónyuge ni hijos, entrarían a reclamar los padres en partes iguales. Si no tienen los padres, entran a reclamar los hermanos. Tener en cuenta muy claro que para poder reclamar esa indemnización no podemos o no debemos dejar de pasar el lapso de 2 años después de la muerte, porque si no la acción prescribe. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, si me permite, a esta hora, abogado, el 312-487-0413, además disponible. Escuchamos sus preguntas, sus consultas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi inquietud es al respecto de que hace poco vi en un local donde están ofreciendo los SOAT por periodos cortos, ya sea un mes o 3 meses, o hasta 6. Y quisiera saber si eso es legal. No he visto decreto o ley, no norma que indique eso, entonces quería estar seguro si es confiable comprarlos. Perfecto, importante interrogante a esta hora que nos plantea nuestro televidente, abogado. ¿Esto es legal? ¿Es confiable? ¿Se puede...? Sí, señor. ¿Sí? Esto es legal, esto las compañías de seguros lo están haciendo pues para facilitar un poco más la compra. Para nadie es un secreto, pues el seguro pues tiene un tope en algunas oportunidades, entre los vehículos son más de modelos más antiguos, es un poco más alto. Entonces ya es una estrategia comercial que las compañías de seguro hacen para que las personas puedan acceder a este seguro de forma temporal, 3, 6 meses o 1 año.
Nos vamos para nuestra línea nacional, participación activa a esta hora en tiempo real de nuestros televidentes consultando sobre el SOAT. Permítame, abogado, me voy para Flandes, Tolima. Ahí está John. John, bienvenido a Bien Dateado y adelante con la pregunta. Gracias, mi amable. Tengo mi moto a nombre mío y el SOAT a nombre mío. Vendo la moto al mes, pero desgraciadamente a los 28 días muere la persona que yo se la vendo. Esa plata del SOAT, ¿quién me corresponde? ¿Al señor que me compró la moto o al seguro que está a nombre mío todavía? Gracias, John, por su participación. Abogado, en ese caso, ¿a quién le corresponde ese dinero? Listo. No olvidemos que ya anteriormente los anteriores abogados habían explicado que es un seguro obligatorio que cubre a las víctimas de los accidentes de tránsito. O sea que ese seguro va a ir hacia las víctimas de ese accidente. En el caso que usted nos refiere, el amigo de Flandes, la persona que iba conduciendo la moto ya pues desafortunadamente fallece. Los familiares de esa persona son los que tienen derecho a la indemnización. Porque, insisto, es un seguro corporal para beneficiar a las víctimas del accidente de tránsito, independientemente de que usted haya vendido la moto o que el seguro en este momento esté a nombre de otra persona. Es para indemnizar a las víctimas directas del accidente de tránsito. Perfecto, y de Tolima nos vamos para Barranquilla. Allá se encuentra nuestro televidente Jorge. Jorge, bienvenido a Bien Dateado y adelante con su inquietud. Bueno, lo siguiente, lo que pasa es que yo soy la persona que manejo la moto, soy el propietario, pero por motivo de data crédito, pues no pude sacar la moto a nombre mío y aparece a otra persona. Quería saber si eso me cubre a mí el seguro, ya que no aparece a nombre mío. Gracias, Jorge, por su participación a esta hora, por estar con nosotros en Bien Dateado. Doctor Juan, ¿le cubre finalmente a él? Sí, señor. Es un caso parecido al anterior. Cubre porque es que el seguro SOAT cubre a las víctimas que van dentro de un vehículo. Entonces, ese SOAT tiene el respaldo que está, como nos dice el amigo de Barranquilla, a nombre de otra persona, pero está cubriendo la posible eventualidad de un accidente de tránsito de ese vehículo que está asegurado con ese vehículo SOAT. ¿Tiene preguntas, dudas, inquietudes frente al SOAT? Inmediatamente atendemos sus interrogantes en nuestra línea de WhatsApp también, 312-487-0413. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, mi nombre es Dora. Mi pregunta es, tengo una moto eléctrica, ¿qué costos tiene el SOAT? Perfecto, Dora, gracias por estar con Bien Dateado. En ese caso, en estos vehículos híbridos, eléctricos, ¿qué costo podría tener el SOAT? Como nos lo pregunta nuestro televidente, doctor Juan. Bueno, ahí sí me saca el contexto porque la parte comercial yo no lo conozco, sin embargo son unas tarifas que entre los vehículos son más nuevos, son más bajas las tarifas. O sea, el SOAT tiene la gradualidad, que entre vehículos sea más nuevo, es mucho inferior la tarifa. Permítame, establezco comunicación a esta hora con todos los televidentes que están también interactuando con nosotros en tiempo real en las plataformas digitales y quienes lo hacen en nuestra línea nacional y además en nuestra línea de WhatsApp. Ahí continuamos escuchándolos. Muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo tuve un accidente de tránsito, el cual pues me accidentó el carro y pues me respondió solo el SOAT por los días que estuve en el hospital. Fue un tope como de 25 millones de pesos que se comió allá del hospital. Sí. Y pues la verdad pues salí lisiado. Salió lisiado en ese caso nuestro televidente con esos topes. Frente a ese caso, ¿qué le podemos responder a él, doctor Juan? Es una pregunta muy interesante. Para esto tengo que decirle lo siguiente. Más o menos hay estadísticas que el 90% de las personas que sufren accidentes de tránsito, como el amigo que nos está hablando anteriormente, no reclama la indemnización a que tiene derecho por el accidente de tránsito. No olvidemos que es indemnización diferente a incapacidad. La pregunta concreta, él sufre un accidente, unas lesiones corporales, creo que ya permanentes. Hay que hacerle un estudio de pérdida de capacidad laboral. El SOAT lo va a indemnizar hasta 180 salarios. Lo mínimo que lo iría a indemnizar son 14 salarios, que en dinero de hoy en día es alrededor de 450.000 pesos, y lo máximo serían 5.600.000 pesos. Presente aquí en la pregunta que hay que realizarle un estudio de pérdida de capacidad laboral que se hace a través de las ARLs, a través de los fondos de pensiones, a través de los fondos de salud o a través de las compañías de seguro que son las que están prestando el riesgo de invalidez. Determinando esa pérdida de capacidad laboral es la indemnización. Hay que tener presente
que el estudio de pérdida de capacidad laboral hay que hacerlo máximo dentro de los 18 días siguientes al evento que tuvo consecuencias del accidente. En ese lapso hay que hacerle el estudio de la pérdida de capacidad laboral. Cuando se tiene ese resultado, luego hay que presentar ya ese resultado y unos requisitos adicionales a los seguros SOAT, máximo dentro de los 24 meses siguientes al evento del accidente de tránsito. Entonces, dos situaciones para resumir: 18 meses para hacerle el estudio de pérdida de capacidad laboral y los siguientes 6 meses para cobrar la indemnización. Permítame, establecemos contacto con los televidentes que interactúan con nosotros en nuestra línea nacional, el 220-0707. En mesitas del colegio está hasta ahora Norman, a quien saludamos con las buenas tardes. Norman, bienvenido a Bien Dateado y adelante con tu inquietud. Buenas tardes, ¿me escucha? Te escuchamos perfecto, Norman, adelante con tu pregunta. Sí, mire, la pregunta es la siguiente. Ante el eventual caso donde haya involucrado en un accidente de tránsito un vehículo y una moto, ¿por qué necesariamente el policía afecta primeramente la póliza de la moto? O en este caso esto es irrelevante la póliza que se afecte. Perfecto, trasladémosle inmediatamente esta pregunta al abogado. Muy buena pregunta. Sí, señor. Excelente pregunta. En los casos de los accidentes de tránsito, las pólizas de SOAT, como son seguros obligatorios, cubren a las víctimas de los vehículos que están dentro de los accidentes. Individualmente, por ley, cada vehículo debe tener su propio seguro SOAT. Por eso es que en un accidente cada vehículo, como debe de portar su seguro SOAT, a esas pólizas son las que se afectan. Si el llegado caso no fuera como nos dice el televidente, sino contra un peatón, es la única manera donde la póliza SOAT se coloca a disposición del vehículo. O sea, el vehículo que estuvo dentro del accidente es el vehículo que se afecta a la póliza. Cuando hay multiplicidad de accidentes de vehículos contra un peatón, es a elección de cualquier de los dos vehículos que se coloca a la disposición de la póliza SOAT. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si uno de los dos vehículos no tiene el seguro SOAT vigente, o sea, no lo tiene al día, esa persona es atendida con cargo al ADRE dentro de los hospitales públicos. Las mismas coberturas del SOAT, pero con cargo a la asistencia pública, y la diferencia en este caso es que no va a tener derecho por parte del SOAT a la indemnización que estuvimos anteriormente explicando de 180 salarios, sino que se debería de solicitar a través del ADRES. Es un trámite un poco más dispendioso. Permítame, nos vamos para nuestra zona cafetera. Ahí también saludamos a nuestros televidentes. ¿Con quién tenemos el gusto? Y adelante con la pregunta. Alejandro Nava Posada. Bienvenido, Alejandro, qué gusto. ¿Cuál es la interrogante, la inquietud que tiene puntual para el abogado? Porque ahora el 20 de enero de 2021 me pegué una moto. Me llevaron a una clínica y años me quedaron con los 24 millones, y a mí no me conocieron nada de eso, de clínica. Y después me daban aquí en San Rafael, y ya me cortaron la pierna, que porque me picó sanguíneo, porque me operaron mal operado. Entonces me metieron el tornillo y no me sacaron, me metieron un tornillo, el tornillo me lo miraron ahí, eso me comenzó a comerme el hueso, y se me picó, que me tuvo que la pierna, y a mí no me reconocen nada. No le reconocen nada hasta ahora a don Alejandro. Okay. Bueno, asesorémoslo, abogado, para que finalmente alguien pueda responderle. Sería interesante con el televidente que nos está escuchando decirle lo siguiente. La atención primaria, como ya lo hemos explicado anteriormente, 800 salarios, 24 millones de pesos en las clínicas. Si pasa esa atención, si pasa ese tope, la atención sigue con cargo a las EPS de la persona. En este caso, escucho que sufrió una amputación. Sí. No olvidemos que tiene derecho a solicitar una indemnización de hasta 180 salarios, que si es dinero de hoy en día sería alrededor de 5.800.000, 5.900.000 pesos. Hay que hacer un trámite previo, que ya lo hemos estado explicando, que es estudio de pérdida de capacidad laboral a través de las juntas regionales de calificación de invalidez o a través de las empresas SOAT, a través del ARL, determinando la pérdida de capacidad. Siempre y cuando el accidente no haya transcurrido ya 2 años, puede tener derecho a la indemnización, que estamos hablando de máximo 180 salarios, insisto, alrededor de 5.800.000, 5.900.000 pesos.
Avanzamos en este Bien Dateado en el bloque de preguntas y respuestas, interactuando en tiempo real con todos nuestros televidentes. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, continuamos escuchándolos. Buenas tardes, mire, es que yo quiero preguntarnos. Nosotros tuvimos un accidente ahorita el 4 de marzo y a nosotros pues no hemos hecho ningún trámite, entonces quiero saber cuánto tiempo tengo para poder hacer el trámite. Y nosotros teníamos el SOAT de nuestro carro y la persona que nos estrelló también estaba en carro y tiene su SOAT, pero adicionalmente él tiene un seguro de vida que cubre el tema del carro, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar, el tema de las incapacidades, ¿con cuál seguro no lo deben de pagar? Y pues en este caso él fue el que tuvo la culpa de que él fue el que nos accidentó a nosotros. Entiendo. En ese caso que nos plantea nuestra televidente muy acertadamente, ¿con cuál seguro se debe pagar, abogado? Listo. Primero que todo, dos situaciones. Primero, tendría derecho, como lo hemos venido replicando, a la indemnización del SOAT por el accidente de ella. Claridad que sí, la póliza que se afecta es la del vehículo de ella, porque ya le hemos insistido en varias oportunidades a los anteriores televidentes, se afectan las pólizas individuales de los vehículos porque es seguro obligatorio. Ya la televidente expresa que ella tuvo incapacidad, que tuvo una lesión, ya sería iniciar una acción de tipo civil, responsabilidad civil extracontractual contra la persona que los atropelló. Hay que tener en cuenta que ahí hay que tener dos aspectos importantes, que haya la culpa y que haya el daño. El daño se demuestra con el estudio de pérdida de capacidad laboral y la culpa se podría demostrar con el croquis o el informe policial de tránsito. Es una acción y es distinta a la del SOAT porque ya se inicia una demanda civil por responsabilidad civil extracontractual. Pues doctor Juan Fernando Arias, representante de Arias Quintero Abogados, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado, pero sobre todo por haber orientado a todos los colombianos frente a este tema fundamental como es el SOAT. No, a usted y a todos sus televidentes, muchísimas gracias de parte por habernos atendido. Aquí encuentran un servidor, Arias Quintero Abogados. Nosotros nos encontramos en Bogotá, en Medellín y en la ciudad de Cúcuta, siempre a su servicio. Y aquí continuamos también a su servicio en este Bien Dateado, trayéndole mucho más información de su interés. Y vamos cerrando este espacio con información sobre opciones de empleo y educación para su proyecto profesional. Aquí en Bien Dateado estamos a su servicio, por eso llegan nuestros clasificados. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Villavicencio Meta te puede interesar. Está dirigida a un optómetra. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un optómetra. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 3.500.000 pesos a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3177-296. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invita a la convocatoria Crea Digital, con el objetivo de fomentar procesos de desarrollo y producción de contenidos digitales desde las micro, pequeñas y medianas empresas del sector de las industrias digitales, creativas y culturales, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo de software, la producción de contenidos interactivos o la comunicación en todas sus acepciones. Para adelantar la coproducción de contenidos digitales con potencial comercial. Para más información puedes dirigirte a la página web www.convocatorias.mincultura.gov.co/creadigital. Esta oferta laboral solicitada en Ipiales, Nariño, te puede interesar. Está dirigida a un diseñador gráfico. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un diseñador gráfico. El aspirante que llega al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3201657. En Bien Dateado estamos a tu servicio. En Colombia
el impacto de la naturaleza es inesperado, impredecible. Son las lluvias, los huracanes, incendios, avalanchas, deslizamientos de tierra, temblores, entre otros fenómenos y emergencias, los que amenazan los territorios. Pero, ¿qué tan preparados estamos para superar el riesgo de desastres? En Bien Dateado vamos a hablar sobre la prevención y atención del riesgo de desastres. Queremos orientarte sobre cómo prevenir y mantenerte alerta ante diversas emergencias y riesgos naturales, prepararte para resguardarte y atender a los tuyos con maniobras básicas de supervivencia y primeros auxilios. ¿Quieres conocer más sobre atención del riesgo de desastres? Es muy fácil. Solo debes conectarte este jueves con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. A todos los conductores de Colombia tengan muy presente las fechas de vencimiento, además tengan siempre vigente y expedida a tiempo esa cobertura como es el SOAT, tan importante cuando se presentan incidentes en la vía. Cerramos este Bien Dateado agradeciéndole su compañía. No olviden escribirnos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus dudas, preguntas, comentarios sobre el programa. También queremos saber qué temas les gustaría ver en este espacio. Estamos listos para hablar de ellos. Nos vemos la próxima con más información de interés aquí en Bien Dateado. Hasta pronto.